El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. En este tiempo ordinario, queridos hermanos, las 34 semanas que hacen parte dentro de este tiempo del año litúrgico, la liturgia siempre nos permite y nos da la oportunidad de celebrar en torno a la memoria de los santos, cómo el Espíritu Santo va actuando en las personas, y los que son canonizados o declarados santos por la Iglesia, pues son puestos precisamente como ejemplo en sus virtudes, en su vida, para que también nosotros sepamos descubrir el camino por el que el Espíritu Santo nos va guiando en la santidad y así ser testigos de ese amor y de la misericordia de Dios. Hoy, 21 de agosto, celebramos la memoria del Papa San Pío X. Se le conoce como el Papa de la Eucaristía. Permítame compartir unos apartes desde la revista Minutos de Amor de la biografía de este pontífice. San Pío X, cuyo nombre de pila era José Sarto, nació en Reggio, Italia, en 1835 en una familia humilde. Desde muy niño descubrió su vocación sacerdotal y por ello nunca descuidó sus estudios y trató de aprovechar al máximo las enseñanzas del catecismo. Después de la muerte de su padre estuvo a punto de dejar los estudios para trabajar y ayudar a su familia, pero un sacerdote amigo le consiguió una beca en el seminario de Padua. En 1858 fue ordenado sacerdote. Desde el inicio de su ministerio demostró el deseo de hacer de Jesús el centro de su vida y la de aquellos encomendados a su cuidado pastoral. Como Papa posteriormente, en 1903, que es elegido, defendió con firmeza los intereses de la Iglesia, en una época en la cual las ideas anticlericales tenían mucha fuerza y los movimientos modernistas empezaban a influir en la vida de la Iglesia. Su pontificado, como escuchamos en la oración colecta, se centró en una frase: instaurare omnia in Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo. Es decir, que Jesús sea, como debe ser, el centro de todo, y todo lo que se haga lleve hacia Él. ¿Quién es Jesús? El Salvador, ¿sí? El enviado del Padre. Así que si todo confluye hacia Cristo, pues vamos en el camino, en la línea correcta. A través de un documento llamado Pascendi Dominici Gregis,
el pontífice estableció que los dogmas son inmutables y que la Iglesia tiene autoridad para dar normas de moral, es decir, afianzar la dignidad del Papa, pero también su ejercicio y su magisterio en la Iglesia. Facilitó también la participación del pueblo en la Sagrada Eucaristía. Qué bueno conocer la historia. Era algo semejante como el tiempo nuestro, que era limitado la participación de los fieles en la Eucaristía. ¿Cómo anda el mundo de al revés? Que las noticias dicen cómo van en camino de apertura de bares, discotecas y otras cosas donde el dinero de la comida y de la ropa de los niños y de la familia se pierde en licor. Pero no se habla de reapertura de nuestros templos y del ejercicio y el derecho de nuestra fe. Así anda el mundo de al revés. Promovió también que los niños pudieran recibir la primera comunión y que los fieles pudieran comulgar con más frecuencia, claro, al participar de forma más constante de la Eucaristía. Por ello se llama el patrono de los catequistas, porque ¿quién es el catequista? Aquel laico que ayuda en su ser de bautizado y de iglesia a formar a los pequeños, preparándolos para los sacramentos, para la vida cristiana. Y él se esforzó ampliamente en ello. También se preocupó por hacer que los fieles fueran más piadosos y por impulsar el estudio del catecismo. Que los fieles fueran más piadosos, y los fieles somos todos, empezando por papá y mamá. Si el fervor de papá y mamá es grande, ese fervor se transmite a los hijos. Muchas veces cuando los niños vienen a la catequesis, hay que empezar desde cero. Incluso muchachos que vienen con 10 o más años para primera comunión, y hay que empezar a enseñarles cómo signarse, cómo persignarse, cosa que ya lo debieran haber logrado desde casa, pero eso denota el gran vacío y la ausencia de Dios, la ausencia de la fe en la familia, creer que eso corresponde a los demás. Yo les comparto, siempre que celebro bautismos, le digo a los papás y los padrinos, ojo, porque aquí viene la letra chiquita del sacramento, del compromiso, del contrato. Y la tercera pregunta que se le hace a los papás en el bautismo es esta: ¿se comprometen a educar a sus hijos de tal manera que, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Jesús nos enseña en el Evangelio? Todos parecen loritos, sí, Padre. Pero esa letra chiquita, ese compromiso, perdura para toda la vida. Por eso qué importante que los sacerdotes, las religiosas, todos los que estamos encargados en la pastoral de catequesis, involucremos también a los papás, al menos en ese año en que sus hijos se preparan a los sacramentos, también a un proceso de catequesis, porque no es solamente para el muchacho. Lo que uno le da al muchacho está fortalecido y apoyado si en casa papá y mamá sostienen y apoyan esa formación. Si no es así, es perder el tiempo. Bueno, Dios obra, su misericordia es grande, pero mucha semilla, recordando la parábola del sembrador, se pierde porque no está esa ayuda desde casa. Cuando el Papa San Pío X habla de hacer más piadosos a los fieles en el estudio del catecismo, significa que nos corresponde a todos, desde casa, papá y mamá, ojalá tener el catecismo y también compartirlo, estudiarlo con sus pequeños. Este Papa murió en Roma en el año 1914 y fue canonizado por el Papa Pío XII en 1954.
hoy un abrazo, un saludo muy cordial a todas esas personas que a lo largo de nuestra vida y la vida de las parroquias, de nuestra jurisdicción eclesiástica, han dado y siguen dando ese testimonio en la catequesis. Hoy elevemos una oración por quien fue nuestro catequista para primera comunión, para la confirmación, quien nos preparó a ustedes en el sacramento hacia el matrimonio y les asistió y los sigue guiando y orientando, porque es una persona, un referente importante en nuestra vida. Hemos escuchado hoy en el Evangelio de San Mateo la enseñanza de Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo. ¿De dónde surge esta enseñanza? Si leo un poco atrás el texto, me encuentro en el capítulo 22 de Mateo, ese pasaje donde los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección y dicen que una mujer contrajo matrimonio y según Moisés, si el marido moría sin dejar hijos, el hermano debía casarse con ella para darle descendencia al hermano. El hecho es que se casó con 7 hermanos, de ninguno tuvo hijo. Y el planteamiento de los judíos es, ¿hay resurrección o no la hay? Pues Jesús ha dejado, en cierta manera, con la boca callada a estos hombres saduceos que niegan la resurrección. Entonces los fariseos, para sacar pecho, le preguntan. Es un careo, es como una apuesta entre maestros. Si Jesús es maestro, pongámoslo a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Un día nos lo comentaba aquí nuestro arzobispo. Los judíos tenían en sus leyes 613 mandamientos. ¿Cuál es el más importante? ¿Sí? En tanta ley. Hoy nos preguntaríamos en Colombia, tantas leyes, tantos decretos y tanta cosa, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo oportuno? ¿Qué es lo que más conviene para todos? ¿Sí? Y entonces la respuesta de Jesús, el principal mandamiento es el amor. En estos dos, amor a Dios y al prójimo, se sostiene toda la ley y los profetas. Tanta ley, tanto decreto, tanta ordenanza, finalmente confluye para dar gloria a Dios, para instaurar todo hacia Cristo, como decía San Pío X, para servir al prójimo, al ser humano, o de pronto solo por defender intereses particulares. Por eso nos llenamos tanto de leyes, porque cada uno llega y jala para su lado. Reformas a la Constitución y reformas tributarias y cambios y cosas, y el mundo de para atrás. Porque no es el sentido propio instaurar todo en Cristo. Y queridos hermanos, ¿qué es el amor? Hablando de catequesis, no olvidemos que el amor es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de los frutos, allá en catequesis, ojalá lo recordemos todos, son 12, significa que es algo que el ser humano, que el cristiano debe dar y debe aportar todos los días. Si en la confirmación recibimos por segunda vez el Espíritu Santo, Dios siembra en nosotros su amor y su gracia, pero espera de nosotros como una planta que dé frutos, y el primero de esos es el amor. Así que para instaurar las cosas en Cristo, pues tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo, que es el que nos da vida y es el que nos dispone y nos prepara para imitar a Dios Padre, para imitar a Jesús, para amar, incluso hasta entregar su vida
en la cruz. Y muy a bien nos viene también la lectura primera de hoy, siguiendo a Ezequiel, capítulo 37. Este pasaje hoy escuchado y leído, lo meditamos también en la noche de la vigilia de Pentecostés. Una visión que tiene el profeta, un gran extenso espacio de tierra en los que él mira una cantidad de huesos pero secos, más allá de cadáveres, los huesos ya están secos, y Yahvé le pregunta, ¿podrán revivir estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es, Señor, Dios mío, tú lo sabes. Y entonces Yahvé le ordena a Ezequiel, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, escuchen la palabra del Señor. Yo mismo infundiré mi espíritu en ustedes y revivirán. Y comienza Ezequiel a profetizar sobre los huesos. Parece una locura. Pero Ezequiel obedece. Y la respuesta por la acción de Dios se va viendo. Los huesos se juntan, comienzan a salirle tendones, a salir carne, a cubrirse de piel como los cuerpos. Finalmente Dios sopla, inhala el espíritu sobre cada uno de esos cuerpos, reviven y se levantan. La acción del Espíritu Santo. Hoy nuestra sociedad, hermanos, podemos estar cayendo en el peligro de estar moribundos, como huesos secos, que nos vamos apagando, que nos vamos secando, que parece que vamos perdiendo la esperanza. No. Todos nos tenemos que animar y como un catequista que se esfuerza, que acompaña, que ayuda a su grupito de catequizandos, todos nosotros también tenemos que dar esperanza, tenemos que dar ánimo, pero confiados en Cristo y permitir que la acción del Espíritu Santo nos levante de esta realidad de pandemia, de desesperanza, muchas veces de tristeza. Somos nosotros, las personas de iglesia, los que estamos llamados a fortalecernos y a obrar desde Dios con su gracia y su misericordia. No podemos permitir que la muerte acampe sobre nosotros, no. Tenemos que ser personas de esperanza y como Ezequiel, que ayuda al Espíritu Santo, podamos revivir, dar esperanza, fortalecernos en la vida. Que San Pío X guarde y proteja a todos nuestros catequistas. Hoy en verdad elevemos una plegaria por esa persona que recordamos, nos encaminó y nos enseñó de Dios. Ojalá en primer lugar sean nuestros papás. Tengamos siempre esperanza, instauremos todo en Cristo y que el amor sea nuestro distintivo, el fruto de todos los días como testimonio de nuestra fe. Amén.